Buenas. Yo, miren, señores, vamos a trabajar con los próximos temas. Los próximos temas, dos temas son esfuerzo de aplastamiento y esfuerzos cortantes. Estos dos temas debieron ser incluidos en el primer parcial. O sea, todos los temas que vamos a ver ahora debieron ser del primer parcial. No se dieron porque comenzamos tarde y no quise apabullar mucho de temas a ustedes. No quise apabullarlo y quizá tuve razón porque la verdad que si vimos los resultados del parcial fueron decepcionantes. Ustedes demostraron que de mecánica vectorial saben muy poco, solo algunos, dos, tres, no sé. Y obviamente si no saben mecánica vectorial de mecánica no pueden saber. Pero el problema no es que sepan o no sepan. El problema es que no saben que no saben. Repito, no saben que no saben. O no quieren dar a mostrar que no saben, y obviamente el resultado va a ser mal, porque si yo no sé que ustedes saben tampoco, ¿cómo los ayudo? Y si ustedes me preguntan cómo yo me defiendo con ustedes. No los conozco a ninguno, por mala suerte. Yo sé que algunos debieron estar conmigo en Vectorial 2. Um, yo espero que eso haya sido lo que hayan tenido mejor resultado. No doy Vectorial 1, por lo tanto, no sé cómo evaluar eso. La verdad es que no saben. No importa quién le diera clase, no saben. Entonces eso es una carga grande. Ahora hay que reconocer si uno no sabe, porque entonces el profesor que está ahí sí lo puede ayudar. Miren, ustedes demostraron que no están interesados en esto, aparentemente. ¿Por qué? Porque si desconocen algo, lo único que han hecho es copiar uno de otro, o hacer cosas a media o no a media, porque las prácticas tuvieron bastante mal. Le puse nota, esperanzado en que el examen fuera mejor. El examen fue completamente un desastre. Si dieron nota en el examen es porque estaban presentes, pero no es porque eso no merecía nada. Ahora, yo voy a ponerme yo en el grupo y coger un poco de culpa. Aunque fíjense que yo de vez en cuando les llamo, les escribo para saber cómo van. Y la misma persona, uno o dos o tres, estamos aquí, estamos bajados, pero son como 20 y no se oye. Yo pensé que había tenido, bueno, qué bien, para que entiendan esto, pero no es así. Yo no sé cuál es el papel también de los profesores de teoría, cómo van. Yo sé que puede haber alguna diferencia, pero debe haber algo que les sirva para esto también. Debe haber algo allá que les sirva para esto. Yo doy mi parte lo más corto posible para no meterle tanta cosa, pero definitivamente es un fiasco. De todas maneras, vamos a continuar. Yo no sé hasta dónde. Ahora, lo que yo espero que sí que pongamos un poquito más de esfuerzo. Y que si yo estoy aquí, es para que me utilicen. No me usen, me utilicen. Que yo sea su herramienta para resolver problemas. No me utilicen, que no me deje utilizar porque se nota cuando es así. Se notan los resultados. Ustedes me pueden llamar a la hora que quieran, como quieran, con preguntas. Pero para preguntar deben estudiar. Y estudiar y encontrarse problemas que no se pueden resolver. Cuando hablo de problemas es teorías, conceptos que no entiendan y me lo preguntan. Vamos a esto. Vamos a ver esfuerzo de aplastamiento. Este esfuerzo de aplastamiento, recuerden que esta materia es mecánica de materiales, resistencia de materiales, y todo eso se concluye en la palabra esfuerzo, en la variable esfuerzo. Vimos anteriormente los esfuerzos normales en lo que calculábamos en varios tipos de ejercicios. En ese caso, el esfuerzo normal, nosotros lo definíamos como el esfuerzo que se produce cuando la carga es perpendicular al área. Aquí vemos un esfuerzo que se llama aplastamiento, que también es un tipo de esfuerzo normal.
¿Cuándo se conoce que el esfuerzo es de aplastamiento? Cuando hay dos áreas en contacto, dos áreas en contacto. Por ejemplo, los vehículos se aplica eso mucho porque hay elementos, barras, ejes que deben ir unidos a cosas para evitar los ruidos. Eso se llama bushing, ese tipo de cosas así. Y esos bushing van entre dos piezas que lo aprietan. Entonces ese contacto entre las dos superficies, en la parte que lo aprieta y la pieza de adentro, entonces ahí se produce un esfuerzo por aplastamiento. Por ejemplo, si usted quiere un esfuerzo de aplastamiento sencillo, usted móntese, vaya detrás de un ciclista para que usted le vea el pantalón desgastado en la parte del asiento. Es un esfuerzo de aplastamiento que destruye la ropa. Es más o menos así. Fíjense en este caso, ese esfuerzo de aplastamiento también se le llama esfuerzo de conexión, ¿sí? O esfuerzo de apoyo. ¿Cómo se produce el esfuerzo de aplastamiento? Fíjense, meta ese pasador ahí en hueco, donde lo sacamos. ¿Sí? Esa pieza que está aquí y otra similar, pero de este lado, lo aprietan. Entonces ahí se produce la conexión entre las dos superficies. Una de ellas se desgasta más que otra. Normalmente es el pasador. En los vehículos, repito, se llaman bushing. Hay otros nombres también, pero bushing es lo más común que uno le dice. Ok, entonces, las fuerzas se hacen en ese sentido. Miren miren esa fuerza P. Esa es la fuerza P que se hace en ese sentido cuando la pieza que va aquí comprime la otra con el pasador en el centro. Ahora fíjense que es un esfuerzo normal porque la pieza es perpendicular a la superficie que se proyecta de contacto. La superficie de contacto se calcula, mire, como a base por altura. La base corresponde al diámetro del pasador y la altura al espesor de esa pieza. De manera que el esfuerzo de aplastamiento es igual a sigma igual a P sobre A. P la fuerza aplicada y A el área de contacto. El área de contacto entre el pasador y la pieza. Y fíjense, el área de contacto es igual a D por T. Correcto, yo lo aquí, área a D por T. Y sigma A, yo voy a poner a sigma A porque es de aplastamiento igual a P sobre A. Correcto. Eso se da en conexiones, vamos a ver ejercicios más adelante. El otro esfuerzo son los esfuerzos cortantes o el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, contrario al esfuerzo normal, se produce cuando el área es perpendicular a la fuerza aplicada o al revés, la fuerza aplicada perpendicular al área. Sí, ese esfuerzo se nombra con la letra tau. Mira aquí, letra griega o alemana, no sé qué es griega. Letra tau se pronuncia así. Y se mide obviamente que como todos los esfuerzos en PSI, KSI, pascales, kilopascales. Bien. Ahora, ¿dónde se producen esos esfuerzos cortantes? Igualmente que en la fuerza de aplastamiento, en uniones de tornillos. Uniones de tornillos se produce esfuerzo cortante. También en pasadores, bueno, tornillos y pasadores prácticamente es el mismo caso. También en piezas unidas pegadas una sobre otra. Y también en operaciones de troquelado. Eso vamos a explicarlo ahora. Ahora, en general, los esfuerzos cortantes pueden ser simples y dobles. En general, los esfuerzos cortantes pueden ser simples y dobles. Vamos a ver aquí, en este gráfico, un esfuerzo cortante simple. ¿Por qué un esfuerzo cortante? Porque mire, las fuerzas aplicadas aquí son paralelas al área del tornillo. Aquí, en este caso, a donde se calcula el esfuerzo es en el tornillo. En el elemento de tornillo que está pasador y une las dos placas. La placa A y B. Si usted aplica esa fuerza y destruye el tornillo, se va a dividir en dos. Entonces, fíjese que ahí es un simple porque solo se fractura el tornillo en una sola parte. De manera que el esfuerzo cortante, en ese caso promedio, le dice promedio porque es igual a P sobre A. Pues ese esfuerzo puede ser mayor o menor en algunas circunstancias, pero en general se dice que es promedio, P sobre A. La fuerza aplicada sobre el área del tornillo, que es sobre el cual se calcula el esfuerzo. Y si el área del tornillo es igual a pi cuadrado sobre 2, pi r cuadrado, como ustedes quieran poner. Normalmente es circular.
En este caso, un esfuerzo doble. Fíjense aquí en el caso, el mismo tornillo o otro tornillo, pero en este caso la unión se va a hacer entre dos maderas y otra en el centro. Si usted aplica esa fuerza, vea, se va a romper aquí y se va a romper ahí. Aquí y ahí. Dos sitios se va a romper. Ahora, eso usted puede decir que es igual a P sobre 2A porque se rompe, se falla en dos áreas. O puede decir que la fuerza F que está aquí se divide en dos. Una para esa rotura y otra para esa rotura. O sea, la mitad en esa rotura y la mitad en esa rotura. De manera que puede decir que la fuerza que rompe, que hace que se falle en un área, es la fuerza aplicada sobre 2, la mitad, y la otra la mitad. Esto puede decir que es igual a P sobre 2A, o F sobre 2 entre A, o F entre 2A, como usted prefiera. Entonces es un esfuerzo doble. Cortante simple. Correcto. Entonces hay otra forma de esfuerzo cortante, que es esta que está aquí. Cuando hay dos maderas, en este caso dos maderas, puede ser dos elementos cualquiera, puede ser dos elementos que sean soldados, o en este caso dos maderas que fueran ser unidas a través de un pegamento, o a través de otro mecanismo de empaste ahí, ¿sabes? De conexión, tornillos, por ejemplo. Fíjense que vamos a suponer que sea debido a un elemento de pegamento. El pegamento tiene una capacidad de soportar fuerza, ¿verdad que sí? Entonces, si usted aplica la fuerza paralela, esa fuerza es paralela a esa área, al área, en donde se pondría el pegamento. ¿Correcto? Entonces, como la es paralela, se produce un esfuerzo cortante porque es paralela ahí. Entonces, en ese caso sería el estado igual a P sobre A. Pero imagínense que sea, en vez de ser esa madera arriba, sea otra abajo, que sean dos. Entonces habría, entonces la rotura, o sea, el pegamento tendría que forzarse en dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo donde tendría la otra madera. En ese caso sería un cortante doble que sería tau promedio igual a P sobre 2A. Correcto. Otra forma es de una operación de troquelado. La operación de troquelado se utiliza para cortar cosas fijas. En este caso, un troquel, la máquina puede llamarse troquel, pero la herramienta puede ser un sacabocado. O sea, eso es una herramienta cortante que perfora una placa y te saca una forma. Puede ser rectangular o de otro tipo, puede ser circular o de otro tipo, otra forma geométrica. Correcto. Entonces, fíjense aquí, mire aquí esta figura. Ese es una placa de aluminio de 4 milímetros. Este es el sacabocado o una herramienta hueca con filo. Cuando se aplica una carga aplicada sería el martillazo. Entonces, saca ese pedazo de esa placa. Un círculo. Ahora, ¿por qué esfuerzo cortante? Porque la fuerza aplicada es paralela al área del espesor de la placa. Ahora, el área, ¿cómo se define el área? Mire aquí el área, ¿cómo se define? Usted corta ahí y la abre y tiene un rectángulo. El rectángulo está compuesto por esta altura, que es el espesor, ¿verdad que sí? El espesor de la placa sería ese. Y la longitud total de eso, en ese caso, es una circunferencia. Y esa longitud sería 2πr. ¿Correcto? De manera que el tau en este caso sería igual a P sobre A. P es la fuerza aplicada y A esa área que está ahí, que sería un rectángulo. Ahora, en este caso, esa longitud de la circunferencia es el perímetro de la circunferencia. En general, nosotros decimos que el área es igual a perímetro por espesor. Por espesor. ¿Y cuál es el perímetro? Todo en la longitud que corresponde al filo de la herramienta. En ese caso, que es un sacabocado circular, el filo es una circunferencia y su valor es 2πr por el espesor, que es la altura o el espesor de la placa. Entonces, el área es igual a perímetro aquí. Área es igual a perímetro por espesor. Perímetro por espesor. El perímetro es toda la longitud de la herramienta y espesor es el espesor, vale la redundancia, de la placa que se aplique, sobre el cual se aplica.
y el esfuerzo igual a P sobre A. El esfuerzo estado cortante igual a P sobre A. Fíjense, si en vez de fuera una circunferencia, fuera una semicircunferencia, el perímetro será diferente. En el anterior, el perímetro es 2πr. Si fuera un semicírculo, entonces pues, mire cómo sería el perímetro. Entonces vea, sería la mitad de la circunferencia, que sería 2πr sobre 2. ¿A que sí? 2πr sobre 2 aquí, 2πr sobre 2, porque eso es 2πr. Y 2πr sobre 2, o πr sería en este caso. Más, en este caso, el diámetro, porque habría una media luna, sería 2r. ¿Sí o sí? Entonces, en ese caso sería aquí, A es igual, bueno, si usted 2πr sobre 2, que es 2r más 2πr sobre más 2r. Sería πr más 2r, en este caso del área por t. Bien, espero que lo comprendan bien. Simplemente tienen que leerlo y escuchar lo que estoy explicando. Ok, entonces vamos a ver un problema aquí. Un problema, dice, miren. Para esto hay que comprender primero, leer bien y comprender la figura. Miren, en este caso, dice, la barra EG, esa barra EG, ¿sí? Se mantiene en reposo por medio de los conectores verticales BE y CF. Conectores verticales BE y CF, ¿sí? Que se conecta con la barra superior. Esa barra superior, eso es fijo ahí, ¿ya? Eso está en una pared conectado aquí, conectado ahí, ¿sí? Fijo. Eso bueno, forma parte del problema, pues solo para sujetar las barras verticales, para darle apoyo a las barras verticales. La barra EF tiene una sección uniforme de 40 milímetros de ancho. La barra EF, esa que está ahí, un espesor de 40 milímetros de ancho. Los conectores BF y CF están hechos de un material con esfuerzo normal, 200 megapascales. Esfuerzo normal, o sea, ese material de esa barra están en función de, se echa un material con 200 megapascales, y los pasadores en los puntos E y F son de 8 milímetros. Esos pasadores que están ahí, o aquí, a lo mismo ahí, son de 8 milímetros. Y el diámetro, el acero con que está hecho ese pasador, es de 80 megapascales de esfuerzo cortante. ¿Sí? Esfuerzo cortante. Doy aquí el material del esfuerzo cortante aquí de 80 megapascales. El esfuerzo acá de la barra son de 200 megapascales, esfuerzo normal. Cortante en el pasador y normal en las barras. Correcto. Determinar los esfuerzos cortantes en los pasadores de los puntos E y F. Espera un momento. Hay un problema. Aquí hay un dato de más que ahorita lo voy a eliminar seguramente. Sí. Ok, vamos a ver entonces. Lo que se quiere es determinar los esfuerzos cortantes de los pasadores. Los esfuerzos cortantes de los pasadores. Verá que aquí hay de ese dato está de más, ese dato está de más. Lo eliminamos ahorita. Ok, vamos a suponer que vamos primero a determinar los esfuerzos cortantes de los pasadores E y F. Ok, ¿cómo funciona esta cosa? Eso es fijo, mire, eso es fijo. Cuando se aplica la fuerza aquí, esa fuerza 24 kilonewton, aquí que es un pasador y que sobre el cual puede girar, gira y esa barra sube, ¿sí? De manera que esa barra queda a tensión porque usted la ala y como está fijo ahí, usted la ala y se alarga, queda tensión. Y esta, como el extremo de la barra horizontal sube, lo que hace es comprime eso y esa queda con presión. Correcto. Si ahorita me pide el esfuerzo normal, nosotros conocimos del tema pasado que los esfuerzos son diferentes, las áreas son diferentes. Eso no, en el examen ni lo vieron. Las áreas de los esfuerzos son diferentes cuando la barra está a compresión o a tensión. Correcto. Bien. Entonces voy a calcular los esfuerzos cortantes de aquí. Sí. Ok, entonces dice acá, cosa que hay que observar. Fíjese, aquí hay una sola barra. Por lo tanto, el esfuerzo cortante que se produce ahí es un esfuerzo cortante simple. Aquí hay dos barras, una acá y otra atrás.
Verá que el esfuerzo cortante que se produce ahí un esfuerzo doble. Siempre hay que observar ese tipo de cosas. Aquí se producen esfuerzos dobles y aquí esfuerzo simple, cortante o normal. Bien. Entonces, ¿cómo se hacen los problemas? Bueno, primero es estableciendo, ya comprendimos cómo sucede cada cosa, ¿correcto? Ahora vamos a ver, lo primero es establecer la fórmula que me define lo que estoy buscando. Y estoy buscando esfuerzo cortante, ¿correcto? Aquí, ¿esfuerzo cortante dónde? En los puntos E y punto F. Bueno, dice aquí, el esfuerzo cortante en E es igual a la fuerza que pasa por ese punto, esa fuerza que pasa por ahí, por esa barra, que es la fuerza EB, según E o EB, sobre el área de ese pasador, porque es cortante. Sí. Y el esfuerzo en F, en el otro punto, es igual a la fuerza de CF sobre 2A. ¿Y por qué 2A en este caso? Porque ahí hay dos barras. Un esfuerzo cortante doble, ¿correcto? Sí. Ahí mismo lo dice, hay una doble barra. Sí. Hoy vamos ahora, que no vamos a conformar con eso ahora. Vamos a trabajar con eso, con ese esfuerzo cortante, ¿correcto? Vamos aquí. Entonces, de eso que está ahí, ¿qué nos falta? Nos falta la fuerza FB y A. Bueno, el área es fácil. El área del pasador, porque dice que el pasador, los pasadores son de 8 milímetros. Entonces, aquí yo puedo borrar esto, porque esto está de más. ¿Sí? Entonces, es igual, miren, momento en E. Esa fuerza por esa fuerza aquí. Aquí, el momento en E igual la fuerza FCE por 400. Fíjense que ese momento es positivo porque hace que la barra gire en sentido opuesto al reloj. Y debe ser negativo 24 por la sumatoria de eso. Vamos a ver qué da arriba. Sí. Pero aquí PCF, 650 por BB en E. Aquí me da que PCF es igual a 39 kilonewton. Sí. 400 por CF. 400 por FCS y 24 por 650. Aquí tengo 24. 24. Aquí en este caso es 24 por 650. ¿Quién dijo que hay 24? ¿Qué fue lo que hice, Dios mío? Esto. 24 por eso. Déjame ver la calculadora a ver si yo me ayudo. Ok, aquí hay. Entonces, 24 por 650 entre 400. Da 39, correcto, 39. 39 kilonewton. Si hacemos sumatoria de fuerza en Y, entonces el otro será 15, FB 15, correcto. Pero acá menos FBE más eso menos lo otro, debe dar, entonces la diferencia da 15 kilonewton. Ya tenemos las dos fuerzas y calculamos el área. ¿Sí? Pi diámetro cuadrado sobre 4. Mira aquí, pi diámetro cuadrado sobre 4 por 10 a la menos 6. Ese 10 a la menos 6 es para llevarlo a metro cuadrado, porque pi 8 milímetros cuadrados sobre 4 se da milímetro cuadrado. Para llevarlo a metro cuadrado se multiplica por 10 a la menos 6. Y eso da 50.24 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Simplemente ahora es sustituir eso en la ecuación que teníamos de aquí, de esfuerzo en E. Recuerden que es igual, el esfuerzo en E es igual a FBE sobre A. Simple, un esfuerzo concordante simple. Aquí, entonces, míralo aquí, es FBE que da 15 kilonewton sobre el área y da eso. Ahora, el otro, el esfuerzo en F, que es la fuerza FCE, en este caso FCE aquí, FCF, la fuerza en EF, es igual a 39.000 sobre 2 veces el área y da eso.
da esa cantidad. Da mucho porque el esfuerzo que yo puse era pequeño. O sea, los diámetros son bastante, no pequeños, grandes precisamente. Entonces, fíjense, no es tantísimo tampoco. Mire, esfuerzo cortante, 298.56 kilopascales y 388.3 megapascales. No importa la cantidad, porque yo pongo ahí valores que no necesariamente hay que ser una cosa real. Bien, eso entonces es los esfuerzos en los puntos T y F. Esfuerzo cortante. Fíjense que aquí puse 2 veces el área porque es doble y aquí solo un área porque es simple. Correcto. Bien. Vamos a ver entonces qué otra cosa me piden hasta aquí. Entonces, fíjense acá. Me piden también entonces acá arriba, lo que me piden el espesor mínimo en las barras verticales BF y CF, si el esfuerzo normal en ella es de 200 megapascales. Miren lo que me piden. El espesor mínimo en las barras verticales BF, BE y CF, si el esfuerzo normal en ella es de 200 megapascales. Vamos a ver. Esfuerzo normal, mira aquí la otra fórmula, ¿sabes? Estoy la pregunta y viendo se establece la fórmula. Esfuerzo en BE es igual a la fuerza en E sobre el área. Fíjense que BE sigue siendo una fuerza, o sea, una sola barra. Ahora, fíjense una cosa, ¿está con presión o a tensión? Mire, esa barra está a tensión. Por lo tanto, si ustedes recuerdan lo que hablábamos en el primer parcial, en ese caso, el área es igual al ancho por el espesor. Aquí el ancho es ese y el espesor es el pedazo que está aquí, ancho por espesor. Por eso aquí lo dice aquí A por T. ¿Correcto? A por T. Entonces, en ese caso, al despejar T en B es igual aquí a la fuerza, al esfuerzo entre la fuerza, a la fuerza entre el esfuerzo. Sí, la fuerza entre el esfuerzo. Ese sería el espesor. De la misma manera, el espesor SF, en este caso, es diferente porque esa barra está a tensión y son 2 barras. Está a tensión y son 2 barras. Entonces, el área sería el doble, pero en ese caso, como está a tensión, el esfuerzo máximo se produce aquí. Miren, como esa está con presión, el esfuerzo máximo se produce en cualquier parte de la barra. Pero cuando está con presión, el esfuerzo en cualquier parte de la barra, por lo tanto, es el ancho por el espesor. Ahora, cuando se produce aquí a tensión, recuerden que el esfuerzo se produce en donde está el área del tornillo. Y al ancho de la barra hay que disminuirle el espesor del tornillo, por lo tanto el área se hace menor. ¿Correcto? Vamos a ver eso acá. Entonces, aquí es ya. El esfuerzo CF, esfuerzo normal en CF es igual a la fuerza CF entre 2 veces el área. 2 veces el área porque esto es 2 fuerzas. O sea, la fuerza se divide entre 2, entre 2 barras. ¿Es así? Ahora fíjese el área. A menos D por T. A es el ancho de la barra y D es el espesor del pasador, que hay que quitárselo, ¿verdad? Por T. Mira que cuando yo quiero a T, en ese caso T es igual a la fuerza entre 2 veces A menos D por F, despejando de aquí a T, despejando de ahí a T, con respecto a CF. ¿Sí? Fíjenlo bien. Ahora, en ese caso, ¿qué me falta para determinar T? Los T. A la fuerza, y ya yo la tengo, y realmente están los otros datos que están por ahí. Mira que nada más hay que aplicar eso. Solo hay que aplicar esa fórmula. CF me lo dan que es a 200 megapascales. Vamos a ver allá abajo entonces cómo se calcula. En ese caso, el espesor en BE es igual, sería en E, a eso. O sea, la fórmula que está allá arriba, 15.000 entre fíjese el espesor, el ancho, que es 40 por 10 a la menos 3, por, eso en metros en ese caso, por 200 megapascales. Ese da 1.87 milímetros. Aplicando entonces para el espesor en la barra TF sería la fuerza S, que es 39 kilonewton, entre 2 veces, miren aquí el área, que es 40 menos 8. Recuerde que 8 es el pasador, por 10 a la menos 3. En ese caso, sí, porque son 12, ahí simplemente son unidades en milímetros, 10 a la menos 3, por 200 megapascales da 3.034. 04.
dos valores, un espesor de 1 punto y pico y otro de 3. Fíjense, entonces, si nosotros fuéramos a hacer la barra con dos barras, la estructura con dos barras iguales, tendríamos que usar el mayor espesor. ¿Por qué? Porque ya, esos valores que están aquí es lo mínimo que se aplica para soportar la carga. O sea, la barra T, lo mínimo que puede soportar es un diámetro, un espesor de 1.87. Y lo mínimo que soporta la otra es 3.04. Si yo elijo para hacer la 1.87, esta se va a romper porque ella tiene que tener 3.04. Por lo tanto, el mayor de los dos espesores es el que se necesita, que se elige para hacer la barra igual, o sea, la estructura igual con la barra del mismo tamaño, para no poner una barra de uno y otro de otro, ¿correcto? Entonces, mire el esfuerzo de aplastamiento. La otra que nos lo pide es el esfuerzo de aplastamiento, ¿correcto? Los esfuerzos de aplastamiento entre la barra eje de 4 milímetros de espesor y los pasadores en E y en F. La barra eje tiene 4 milímetros. Aquí yo puse 40. Creo que decía como 40 aquí. A ver. No, EF es otra cosa. Ok, eso es 4 milímetros. Eso no está allá. 4 milímetros, la barra eje. La barra eje, ese espesor de ahí es 4 milímetros, correcto. Entonces, la fórmula aquí, la tercera fórmula aquí. ¿Aquí qué está? Sí. Esfuerzo de aplastamiento. Aquí en E. Sigma E es igual a la fuerza entre el área. Recuerden que el área es igual a D por T. D es el diámetro del pasador y T es el espesor de la barra. El espesor de la barra. Vamos a ver dónde se produce eso. Acá, aquí arriba. Miren aquí. Ese es el pasador y la barra. O sea, es el área de acoplamiento entre el pasador aquí y esa barra. Correcto. Fíjense que esa barra ahí, entonces el área sería ese espesor por el diámetro del pasador. Bien. Así de la misma manera, en el otro sería la fuerza en la misma área, porque como es la misma barra y el mismo pasador, serían entonces las áreas serán iguales. Aplicando aquí abajo, en ese caso aquí, mírenlo acá, 8 milímetros, que es el diámetro del pasador, por el 10, que es el espesor. Aquí hay un problema. Aquí era, ok, en ese caso yo puse 10, pero ahorita hacía 4 milímetros, no sé, 4 milímetros. Vamos a poner allá en el caso de 10 milímetros entonces mejor, para que no haya que cambiar eso. Aquí, 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 ¿dónde está? Aquí, aquí.